Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, de lo mejor. Hoy vamos a leer un capítulo más de la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Marcos y en lo que vas para allá, ya sabes, vete por una libretita, por una pluma, para que vayas anotando lo que el Señor te muestre. También puedes subrayar algún versículo que te guste o donde el Señor te haya hablado. Puedes hacer varias cosas con tu Biblia, la puedes personalizar, puedes agregarle notitas, puedes apropiarte textos. Y vamos a Marcos número 10. Me siento muy feliz porque ya estamos cada día avanzando, cada día estamos acercándonos más a ser como Jesús, haciendo esos cambios. Y hoy vamos a leer un capítulo también bastante largo que tiene 52 versículos. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te quiero pedir que tú nos ayudes en este momento. Te quiero pedir que tú seas el que nos redarguya a nuestros corazones, que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos ir aprendiendo lo que tú quieres para nuestras vidas. También te quiero pedir, Señor, que tú seas el que nos dirija, el que esté con nosotros en cada momento. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu voluntad es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Ayúdanos a seguir y aceptar tu voluntad. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con el capítulo 10 de Marcos. Dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si es lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Jesús nos enseña sobre el divorcio, ¿verdad? Y en otros pasajes podemos complementar un poquito estos versículos en los que el Señor Jesús dice que es permitido el divorcio por causa de adulterio o de fornicación. Entonces, aquí podemos ver cómo en este tiempo los judíos tomaban esos principios y los aplicaban mal a sus vidas, porque pues ellos decían, es permitido divorciarnos, entonces ya por cualquier cosita lo vamos a hacer, así como pasa hoy en nuestros días, ¿no? Pero el Señor nos invita a ser más firmes en nuestra vida, a que si nos casamos, pues seamos constantes el resto de nuestra vida con las promesas que se hacen, con los pactos que se hacen entre esposos. Y por eso hace una comparativa del principio, porque Dios es el que instituyó el matrimonio, el que hizo a la familia. Cuando Adán estaba ahí, pues Dios de Adán le hizo una mujer, Eva, y se casaron y formaron una familia, un matrimonio, que por eso dice, lo que Dios juntó, o sea, lo que Dios une, que no lo separe el hombre, ¿no? Ya sea ellos mismos, los esposos, u otras personas. Siempre buscar esa santidad, ese amor, con las personas con las que nos casemos, ¿no? Yo no soy una persona casada, pero anhelo eso y pues cuando venga voy a buscar estos principios bíblicos. El 13 dice, y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son importantes para Jesús, son importantes para Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos no tienen todavía una conciencia de pecado, que digan, voy a hacer esto, o un bebecito o un niño de 3, 6, 5 años,
todavía es muy pequeño y aunque sabe que hace cosas malas, no es consciente de lo que hace. Él no toma la decisión conscientemente de decir voy a hacer el mal, voy a pecar. No, o sea, él nació con una simiente pecaminosa que lo insta al mal, pero ya cuando van creciendo y vamos creciendo, ya somos adultos, tenemos la libertad y la decisión de hacer el bien o hacer el mal. Por eso Jesús dejaba que los niños fueran a él y reprendía a sus discípulos: no les impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice el 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí podemos aprender, pues, que no significa que si no lo recibimos de chiquitos, ya no vamos a ser salvos. No, no significa eso. Significa que nosotros debemos de tomar la actitud de un niño al recibir a Cristo. Una actitud de humildad, una actitud de fe. Yo soy una hermana en la iglesia que trabaja con niños. Mi ministerio personal y mi ministerio en mi iglesia está dirigido a los niños. Yo tengo una carga especial por ellos, de cuidarlos, de protegerlos, de enseñarles la palabra. Y pues a través de todos estos años que llevo sirviéndole a Dios en esta área, me he dado cuenta que los niños son especiales para Él, porque son inocentes, porque son como esponjitas que reciben la palabra de Dios y la creen con una fe que mueve montañas. Y por eso es importante no ser tropiezo para los niños. No impedirles a los niños que vayan a Dios, que vayan a Jesús. Hay niños que aunque sus papás no crean en Dios, ellos sí creen en Dios. Muchas veces los papás son el estorbo para que ellos se acerquen a Dios y sean salvos un día. Pero pues podemos, en lugar de hacer a un lado a los niños y tomarlos como pequeñitos, etc., lo que podemos hacer es amarlos y llevarlos a Dios, llevarlos a Jesús, enseñarles, cuidarlos, protegerlos en medio de este mundo en el que ellos son vulnerables. Y después dice, y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este versículo para mí es muy bonito y es de mis versículos favoritos por la carga que yo tengo en ellos, ¿no? Y porque vemos el amor santo, el amor limpio de Jesús, el que Él se preocupaba por ellos, los bendecía, los quería, ¿no? Y siento que pues así son los niños, ¿no? Son cariñosos, te quieren, te abrazan. Y pues siempre busquemos eso, busquemos cuidarlos, protegerlos. Pues porque las personas malas aprovechan esas situaciones, ¿no? Que son débiles, que no se pueden defender. Y pues que son esponjitas, ¿no? Que ellos están recibiendo información incluso a veces errónea, ¿no? O mala. Entonces, cuidemos a los niños. Dice el 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y aquí no significa que Él no sea bueno, porque Él es Dios, ¿no? Sino que le está haciendo ver la realidad que este joven se acercó creyendo que Él no era Dios, que era solo un maestro más. Entonces por eso le aclara y le dice, como si crees que solo un maestro humano es bueno, pues yo te digo que ninguno hay bueno, sino solo Dios, o sea, solamente Él. Y dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje podemos aprender muchas cosas y en estas líneas podemos ver pues cómo Jesús se preocupa por este joven, ¿no? Lo instruye, lo ama, le dice qué es lo que se requiere hacer para que él sea salvo, él lo siga, él crea que él es el Cristo, lo reciba en su corazón. Pero había algo que le estorbaba en creerle a Jesús, que eran sus posesiones, porque tenía muchas, era su riqueza.
Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tal vez no seamos multimillonarios o no tengamos mucho dinero, o sí tengamos mucho dinero, etc. Pero pueden ser otras cosas que nos estorben en creerle a Jesús. No necesariamente es el dinero, ¿no? Puede ser el afán, puede ser las preocupaciones, puede ser la apariencia, que aparentamos ser alguien que no somos, puede ser los vicios. Y pues Jesús siempre nos va a pedir eso, nos va a decir, renuncia a ti mismo, como lo veíamos hace días, o ayer, no me acuerdo muy bien, pero que decía, renuncia a ti mismo y sígueme, toma tu cruz. Eso es a lo que se refiere, y sin duda yo creo que Jesús veía un buen potencial en él porque lo amó porque él guardaba sus mandamientos, no adulteraba, no mató, no hurtó, no dio falso testimonio, honró a sus padres, etc. Jesús vio eso y lo amó, pero había algo que lo estorbaba. No permitamos en nuestra vida que haya cosas que nos estorben cuando nos acercamos a Dios. Al contrario, que nosotros obedezcamos a la voz de Dios, las cambiemos y no solo eso, sino que tomemos la cruz de Cristo, estemos dispuestos a padecer en su nombre y a seguirlo. El 23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí Jesús nos está aclarando que las riquezas no son el problema. Que él haya tenido muchas posesiones no es el problema. El problema es que él tenía su confianza en eso. Él tenía su esperanza en eso. Eso era lo que le daba seguridad, protección. Y en realidad, él no creía que Jesús le iba a dar todo eso, porque lo iba a hacer rico en el reino de los cielos y le iba a dar muchísimas cosas. Y dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, o sea, por una puerta pequeña, que entrar un rico en el reino de los cielos. La aguja es una puertecita pequeña que estaba a la entrada de las ciudades, en donde, por ejemplo, cuando los mercaderes llegaban tarde, o sí, las personas que viajaban de una ciudad a otra, pues las puertas se cerraban y solo se quedaba esa ventanita pequeña para que pudieran entrar y pues no los conquistaran. Era un método de defensa. Y los camellos tenían que pasar por ahí también, o sea, no los podían dejar afuera de la ciudad. Y pues era difícil, o sea, no era imposible, pero era difícil. Entonces, por eso Jesús hace esta aclaración y dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos cuando tiene su confianza en las riquezas. Y dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? Hasta este momento ellos todavía no habían entendido que sí podían ser salvos. Por eso Jesús entonces, mirándolos, dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y por eso Él estaba ahí con ellos, instruyéndoles, enseñándoles, sanando, porque Él iba a proveer esa salvación, porque para Él no era imposible. Fue difícil y lo vimos al final de Mateo y lo vamos a ver ahorita también, pero fue difícil el que Jesús proveyera esa salvación, pero no imposible, porque para Él todo le es posible. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo que no hay alguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, en esta tierra sí hay una recompensa. Sí hay una recompensa por seguirlo, por ser firmes, por amarlo, que vamos a tener vida, que vamos a estar seguros, que vamos a tener protección de parte de Él. Y si nos llega a pasar algo difícil, tenemos la certeza de la vida eterna, si creemos en Él. El 32 dice,
Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, o sea, a los romanos, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Otra vez Jesús les está hablando lo que iba a sucederle, lo que iba a pasar con él. Entonces, el 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pediremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con el que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Aquí después podemos ver cómo terminó la vida de estos dos apóstoles, pero Jesús les está diciendo que pues ellos iban a sufrir, ellos iban pues a sufrir martirio y exilio, porque ellos pues dijeron que podían beber del vaso con el que Jesús iba a beber, o sea, el vaso de lo que antes acaba de decir que le iba a acontecer, sufrimiento y dolor y ser entregado y muerto, y el bautismo con el que él iba a ser bautizado, o sea, ese mismo sufrimiento. Y el 40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. O sea, Dios está preparando a las personas que van a tener ese lugar privilegiado. Y dice el 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. O sea, entre vosotros no va a haber grandes, no va a haber uno que tenga poder o potestad sobre los demás. Porque no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está otra vez esa declaración. Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por ti y por mí. Y podemos aprender este gran acto de humildad, ¿no? Los que se enaltecen serán humillados, pero los que se humillan, los que sirven, los que están por debajo de los demás, ayudando, sirviendo, haciendo, etc., serán enaltecidos. Dios los tendrá en una gran estima. Y el 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es una de las historias que a mí me impactan mucho, porque yo también tengo una carga especial para las personas vulnerables, aparte de los niños, para personas que no tienen vista, para personas que son sordas, que son ciegas, débiles visuales o que no escuchan. Y a mí me da mucha tristeza la actitud que toma el pueblo ante este ciego, porque aparte de ser ciego era mendigo, o sea,
era un vagabundo, una persona de la calle. Y a veces cuando vamos caminando en la calle y nos encontramos a alguien vagabundo, o cambiamos de acera o no nos interesa, o si está haciendo disparates llamamos a la policía, o tomamos esta actitud de que se calle, ¿no? Pero en realidad la insistencia de las personas vulnerables en ser rescatadas está ahí, ¿no? O sea, nosotros los podemos ver, podemos o ignorar, ¿no? También, pero ellos están clamando por misericordia porque tienen situaciones difíciles. Y Jesús también quiere salvarlos. A Jesús no le importó que fuera de la calle, a Jesús no le importó que fuera ciego. Y él lo escuchó por su clamor. Y a pesar de que otros le decían, cállate, no hables, no digas nada, él clamaba más fuerte. Y pues Jesús lo escucha, lo ayuda y quita los prejuicios de su mente, no lo juzga, no le dice, oye, pues, ¿qué onda con tu vida, no? Al contrario, nunca lo juzgó, no le dijo, oye, ¿por qué estás así, no? O sea, es por tus consecuencias de tu pecado. O sea, Jesús jamás lo juzgó, jamás le dijo algo así. Al contrario, lo ayudó, le dio la vista y lo salvó. Y después hizo un cambio de vida, una transformación en él. Pero nosotros también podemos, no digo que seamos justicieros y que vayamos por la vida ayudando a personas en condiciones de calle. Al final Dios ha dejado ese ministerio a personas con ese llamado especiales y bueno, ya en lugares están siendo atendidos o algunos otros no. Pero lo que sí digo es que no tomemos la actitud de estas personas, que no los ignoremos, sino que en lo que podamos ayudar, ¿no? Tal vez no podamos resolverles la vida o transformarlos como lo hizo Jesús, pero si les damos el mensaje de esperanza y que Jesús puede habitar en su corazón y que Jesús puede obrar un milagro en sus vidas, su vida sí puede cambiar. Su vida sí puede ser una vida normal y ellos pueden tener una restauración de su mente, de su estado físico, etc. Entonces, no callemos a las personas necesitadas. Llevémosle a Cristo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que lo puedan compartir, que le puedan dar like, lo puedan guardar, lo puedan ustedes ir leyendo estas porciones, que el Señor les vaya mostrando más cosas. Y nos vemos mañana con el siguiente video. Adiós.